Estamos muy contentos de haber podido recuperar, aunque sea en parte, ese recuerdo de nuestros congresos que teníamos en esta época del año, siempre en octubre, noviembre. Y bueno, hemos podido hacer este encuentro más reducido, pero con todo el cariño del mundo. Las interioridades de la creatividad, este encuentro que ha comisariado nuestro querido amigo Felipe Benítez Reyes, escritor y poeta, y al que yo he ayudado lo que he podido. También surge del interés por analizar el punto de partida creativo, un tema que es de por sí muy atrayente, que puede servir para que el receptor de cualquier expresión artística se sienta más vinculado al creador y que pueda animar también a potenciales nuevos creadores. Con un formato que hemos pretendido que sea distendido, de charla, pero también con un poquito de diálogo, pretendemos que los creadores invitados, que eran Juan Vida, pintor y diseñador gráfico, y como ya os he indicado en las redes y por un mensaje, no ha podido venir por causas médicas, entonces ahora os contaremos qué es lo que vamos a hacer en su lugar. Mercedes Escolano, poeta, que está por aquí, Eva Díaz Pérez, periodista y escritora, y Rodrigo Cortés, cineasta y narrador. Todos ellos van a reflexionar ante ustedes sobre la propia creatividad, un asunto que viene de lejos y que ha llenado muchas páginas de la historia de las artes y en especial de la historia de la literatura. El binomio inspiración-reflexión está en la raíz de muchos de esos escritos. La emoción, la comunicación, el análisis, el trabajo, la intuición, son algunos conceptos que entran en juego en tales disquisiciones, pero hay mucho por discutir, por compartir y por comentar. Nos parece que será muy interesante escuchar en la propia voz de los creadores su opinión y que puedan confesar al público de dónde parten, cómo desarrollan las fases de la creación, qué problemas surgen en el camino, cómo los afrontan o si los evitan. Sus modelos de vida creativa particulares pueden hacernos entender mejor su obra y además puede animar a creadores potenciales, jóvenes o no, a seguir su ejemplo. Para terminar esta pequeña introducción, con la que estoy haciendo tiempo porque va llegando público, voy también a incidir en que la fecha elegida para este encuentro, os habrá extrañado que no sea lunes ni jueves, que son los días de actividades, sino martes y miércoles, es porque queríamos hacerla coincidir con el cumpleaños del titular de nuestra fundación. José Manuel Caballero Bonal habría cumplido en el día de hoy 99 años, en el día de hoy, y esa es nuestra manera de celebrarlo, empezar una actividad que a él le habría encantado, hablar sobre la creatividad. Él siempre le gustaba comentar y que le comentaran, y por eso hemos puesto todas estas fotos ahí que teníamos de Caballero Bonal, casi siempre rodeado de libros o cerca de los libros, y nada, solamente eso, les damos las gracias a todos ustedes, damos las gracias también a los que nos han ayudado patrocinando de alguna manera este encuentro, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Jerez, y nada, estamos muy felices de poder empezar de nuevo, y esperemos que el año que viene, con más ganas, con más dinero, con más posibilidades, los congresos y los encuentros en la Fundación Caballero Bonal, que tanto echamos de menos. Tengo que decir también que el Ayuntamiento de Jerez me ha pedido que disculpe a Antonio Real, que iba a estar aquí en la mesa, pero es que tiene una agenda tan apretada que no le daba tiempo de llegar a primera hora y tampoco era plan de que se incorporara luego. Así que me ha dicho, por favor, discúlpame ante Felipe y ante los invitados, pero que sepamos que el Ayuntamiento está también detrás, apoyándonos de un modo u otro. Y por último, también quiero agradecer a una persona a la que queremos mucho, que es Juan Carlos Crespo Lainez, que es el autor del precioso cartel que abre la jornada, que le pone imagen a la jornada. Yo creo que lo dice todo, solamente mirando esa imagen sabemos de qué va el encuentro, y aunque él lo hace como trabajador de esta casa, de la fundación, ojalá, del Ayuntamiento de Jerez, pero sé que él pone un cariño muy especial en cada uno de los trabajos que hace para esta fundación, así que desde aquí le doy las gracias. Y nada más, os contamos que vamos a cambiar la charla de Juan Vida, que os prometo que vendrá, porque tiene muchas ganas de venir y me ha dicho que más adelante va a venir cuando se solucionen los problemas médicos.
pues lo vamos a sustituir por una charla de lujo, que nuestro comisario, Felipe Benítez Reyes, nos va a hablar de ese mismo tema, de la creatividad, de sus interioridades, desde el punto de vista de su creación, de su obra poética, narrativa, ensayística, collajística, a lo mejor, no lo sé, de lo que él quiera. Y creo que va a ser algo muy, muy bonito. Voy a leer yo un poquito de su currículum, lo que iba a leer, pues me imagino que el delegado de Cultura, bueno, es el delegado de Turismo el que iba a venir. Y luego ya le damos paso. ¿Te parece bien, Felipe? Venga. Pues Felipe, ya sabéis que es de Rota, es autor de una obra muy versátil, que abarca poesía, novelas, relatos, ensayos, artículos de opinión, y yo diría que algunas cosas más. Estudió Hispánica en la Universidad de Cádiz y en Sevilla, y actualmente sigue residiendo en su pueblo natal, en Rota. Eso es un lujo. Felipe Benítez Reyes encarna la visión lúcida y desencantada de la existencia. Eso dicen sus críticos. Con un lenguaje brillante y preciso, el autor contempla la realidad con ironía y propósito desmitificador. Sus libros están traducidos a varios idiomas, al inglés, al italiano, al ruso, francés, rumano, portugués, seguramente alguno más. Su obra poética arranca en 1982, con Paraíso manuscrito, Los vanos mundos, Pruebas de autor, La mala compañía, Sombras particulares, Vidas improbables, El equipaje abierto, Escaparate de veneno, La misma luna, Las identidades, Ya la sombra, Los expedientes de la madrugada y La ocasión y el homenaje. Estos dos son los dos últimos, los más recientes. Muchos de esos libros seguramente los habrán leído y los tienen en su biblioteca. La última gran antología de su poesía, el libro de poemas Envisor, en 2009, reúne su producción del 78 al 2008. Ha traducido a Eliot y a Vladimir Nabokov. No sé si hay alguno más. Como ensayista y articulista, pues podemos citar muchísimas publicaciones, desde Rafael de Paula, luego artículos literarios, Bazar de Ingenio, cuadernos de notas como la maleta del náufrago, otra vez artículos literarios Gente del siglo, artículos taurinos en el libro Palco de Sombra, Serranía de Ronda, que es un libro de viaje, más recopilaciones de artículos de prensa como El Ocaso y El Oriente o Papel de envoltorio, también Oficina Universal de Soluciones, Política y Polichinela, y luego otros libros también de ensayo como Don Quijote y Don Juan, Muñecos místicos, Las respuestas retóricas, El intruso honorífico, etc. Pero quizá a ustedes lo que más les suene sea su obra narrativa. Desde Chistera de Duende, en el 91, Tratándose de ustedes. Es largo porque es que ha escrito mucho, Felipe. Luego nos va a tener que contar de dónde saca. Bueno, vamos a decir algunos, así que lo que me acuerde yo más. Humo, Impares Fila 13, con nuestro amigo Luis García Montero, El novio del mundo. Estoy ya entresacando. 3 novelas juveniles, El pensamiento de los monstruos. Estoy leyendo sobre todo los que más me han gustado a mí, la verdad. Cada cual y lo extraño, El azar y viceversa, Por regiones fingidas, y últimamente este libro, La gente, que les recomiendo muy especialmente. Finalmente ha escrito una obra de teatro también, Los astrólogos errantes, en 2005 creo, y ha sido galardonado con muchísimos premios. Ciudad de Valencia, Premio Loewe de Poesía por Sombras particulares, Premio Ateneo de Sevilla, Premio Ciudad de Melilla, Premio de la Crítica, Premio Nacional de Poesía por Vidas improbables, Premio Nadal, Premio Julio Camba de Periodismo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya os digo que es un autor polifacético, versátil, muy premiado, muy conocido, y bueno, no tengo que presentar a todos ustedes porque seguro que han estado en más de una presentación de Felipe. Le voy a dejar que nos cuente algo y después vamos a conversar, si os apetece. Le preguntamos y a ver hasta dónde llegamos. Bueno, a ver, sí. Buenas tardes. Bien, hoy no tenemos que hablar sobre pintura, pero bueno, yo en eso no pinto nada, realmente. Bueno, ese pequeño congreso, que es una reducción, una gibarización de un congreso que teníamos pensado pues, antes de la pandemia. Antes hablamos de antes de Jesucristo, después de Cristo, hablamos antes de la pandemia y después de la pandemia. Bien, lo teníamos previsto para entonces, con ese mismo lema, y que ya tenemos para
importantes en distintos ámbitos, pero bueno, no pudo ser por aquello y luego estamos en la espera de recuperar todo ese potencial necesario para la organización de un congreso, porque, bueno, Pepa está llevando meritoriamente y heroicamente el peso de todas estas actividades. Ella dice que lo hemos organizado, eso entre los dos, pero lo ha organizado todo ella. La parte del León la resuelve ella con la efectividad a la que nos tiene acostumbrados. Bien, Juan Vida me pidió que les pidiera a su vez disculpas por no poder estar, ya estaba muy ilusionado con venir, pero no ha podido ser, con esos imprevistos de ultimísima hora. Entonces, bueno, en vez de cancelar el acto, pues pensamos que bueno, yo también tenía previsto venir aquí algún día a hablar sobre esta novela nueva, pues aprovechar el hueco y en fin, hablarle un poco a ustedes a través de las divagaciones que son habituales en este tipo de eventos. Venir aquí a mí me supone siempre una especie de esfuerzo emocional, porque a Pepe Caballero, a nuestro tío Pepe, lo echamos muchísimo de menos. Y sobre todo que nos llevamos una sorpresa, porque ya habíamos llegado a la conclusión un poco irracional, solamente un poquito irracional, de que Pepe era inmortal, y que Pepe iba a vivir siempre, como el conde de Saint Germain, el mítico conde de Saint Germain, que estaría por ahí, viviría las revoluciones, los cambios de siglo, y todo eso, y nosotros nos iríamos y Pepe seguiría por aquí hablando de nosotros. Pero en fin, al final no pudo ser, algo falló. Y bueno, en Jerez también, pues en estos días, pues los que tuvimos amistad con él, con Rafael de Paula, pues también lo echaremos de menos en otro ámbito, como fue el suyo, fue tan excepcional como el de Caballero Bonar. Bien, dicho esto, yo acabo de publicar una novela que ha tenido muchas vicisitudes. En principio, yo creo que es la novela más corta, no he contado los caracteres en el ordenador, pero creo que es la novela más corta que he escrito y la que más tiempo me ha llevado a escribir. Haciendo cuentas, más de 30 años dándole vueltas a eso. No continuamente, como es natural, porque eso diría muy poco de mi profesionalidad y sería un poco sospechoso de mis facultades, por lo menos de mis facultades laborales. Pero sí, bueno, intermitentemente era algo que estaba ahí. Son esos proyectos extraños, esos proyectos demorados que se van quedando en una carpeta que uno tiene en un rincón muy remoto de la conciencia, que sabe que está ahí, que algún día tendrá que abordarlo. Entonces, de vez en cuando lo revisaba, añadía algo, unas líneas, una página, pero lo dejaba, porque no encontraba digamos, el elemento que marcase esos fragmentos narrativos que yo iba acumulando. Yo quería hacer una novela centrada en un pueblo que fuese mi pueblo, pero que a la vez fuese un espacio completamente imaginario, que no fuese, digamos, una novela documental hablando de personajes reales, sino que fuese una especie de fantasmagoría en el que inventaba personajes, a veces tomando algún detalle real, de algún personaje real, pero la idea era montar una especie de guiñol fantasmagórico, una serie de personajes que viven en una época, la mayor parte de la novela transcurre en la posguerra, hay alusiones a la guerra como una especie de vueltas atrás, de flashbacks, que van justificando lo que viene luego. Bueno, todo un poco el entramado ahí un poco potaje, ¿no? Pero claro, había que enmarcar todo eso, pues yo no quería hacer una novela de meras estampas, de meros fragmentos que no tuvieran sentido. Bueno, a ver cómo enmarco eso, cómo le doy un contexto novelístico a todo
principio está muy disperso. Y creo que al final lo encontré. No lo voy a desvelar porque eso sería todo lo que diga podría ser utilizado en mi contra. Y bueno, creo que lo encontré. Creo que encontré un artificio muy artificioso en el que todo eso adquiere naturalidad, que es lo que uno pretende cuando escribe un libro. Que desde unos presupuestos extremadamente artificiosos, la impresión luego sea la de absoluta naturalidad, o como decían los clásicos, que pareciera que por allí no han pasado manos, que aquello se ha hecho solo, ¿no? Se ha hecho de manera natural de esa manera. Y eso es lo que procuré. Y bueno, yo les confieso que me cuesta menos trabajo escribir una novela que explicarla. Explicar una novela es complicadísima. Sobre todo si no trata de los tres mosqueteros o algo así. Pues hay tres mosqueteros que hacen esto. Bueno, entonces ya muy bien, ya está todo explicado, ¿no? Y ya de la ley. Cuando no son tres mosqueteros, pues se complican un poco más las cosas. Y bueno, y si les parece, al margen de ese marco que les decía antes, que es el que no voy a revelar por si alguien tiene curiosidad y la lee para no fastidiarle, la pequeña sorpresa que puedo tener, voy a leer algunos de los fragmentos que componen el libro. Es una novela que tiene muchísimos personajes. Un escritor de jerezano muy bueno, muy amigo nuestro, que es Juan Bonilla, definía la novela coral. Una novela coral es aquella que tiene más personajes que lectores. Algo así, ¿no? La cosa de Juan. Bueno, voy a leer algunos fragmentos que les puedo dar una idea. Son fragmentos por lo general cortos. Este, por ejemplo, que dice: el joyero Martín Honorio se refería a la guerra como aquel tiempo irregular, dando a entender que se había tratado de una irregularidad natural y espontánea, de un error casual en la secuencia de la historia. Un error que se había corregido por sí solo, como por sí solo se produjo. En aquel tiempo irregular, cuando nadie era nadie, decía, y ya glosaba, como quien recita un cantar de gesta, su participación en diferentes episodios de aquel tiempo irregular. En aquel tiempo irregular, él perdió el ojo derecho y le pusieron uno de prótesis. ¿Cuál es el bueno y cuál el postizo?, preguntaba todo el mundo, como un reto. Y todo el mundo sabía cuál era el de naturaleza y cuál el de industria, entre otras cosas porque el ojo artificial tenía la rigidez de los ojos de los muñecos, que parecen mirar todo pero no miran nada, aunque la gente le decía, por satisfacerle el capricho, que no apreciaba diferencia alguna, y él concluía, pues mi dinero me ha costado, y hacía como si te mirase fijamente con su ojo inmóvil. Y el arranque de esto es el siguiente. La memoria es una habitación cerrada en la que caben un juguete roto y una ciudad entera, los imperios imaginarios que vagan por el aire como arquitecturas inestables de una pesadilla y el aletazo en el vacío de todos nuestros fantasmas, incluido, como principal, el que solemos ser ante nosotros mismos. La memoria es también como un caleidoscopio. Por eso su fundamento es indeciso y todo gira en ella con el vértigo de un remolino de imágenes que no pueden quedarse quietas y que uno mira con el ansia de quien intenta retener la silueta de un relámpago. Por su condición tornadiza, por su mecanismo imprevisible, la memoria se parece un poco a aquel reloj de pared de la casa Junghans que coronaba la vitrina central de la farmacia Hermes
y que un día dejó de funcionar durante más de una hora seguida, por mucho que Herminio de la Lastra, el titular del establecimiento, no parase de darle cuerda con terquedad de autómata, y así a lo largo de más de 30 años. Este reloj no sé por qué no anda, y eso que es de fabricación alemana puntera, se quejaba ante los clientes y se encogía de hombros, abrumado por aquel misterio, y volvía a darle cuerda, y al poco el reloj volvía a pararse, como si mantuviese con el tiempo un acompasamiento intermitente. Una vez en que se lamentaba en el casino de su reloj sublevado, Fernán Barroso, que a pesar de ser secretario del ayuntamiento y cronista oficial de la villa, se empeñaba en sacar punta burleja a todo, le dijo que se para un reloj es normal. Lo alarmante es que se para una máquina de movimiento perpetuo, a lo que Andrés Machuca, profesor de latín, apostilló perpetuum mobile. Cada mañana, nada más abrir, el farmacéutico miraba el reloj por si durante la noche se había producido el milagro de su reparación espontánea, pero el milagro se resistía conforme a la condición esquiva de los milagros. Podría decirse en suma que Lastra mantenía con su reloj Junghans ese tipo de relación que se mantiene con un pariente trastornado con el que te ves obligado a convivir. Un complicado punto intermedio entre la resignación y la desesperación. A menudo, los enfermos que iban a comprar medicinas a la farmacia Hermes se quedaban mirando con sus ojos febriles e impacientes al farmacéutico hasta que terminaba de dar cuerda al reloj embrujado, sin comprender Lastra ni nadie por qué no andaba durante más de una hora seguida, a pesar de tener cuerda de sobra. ¿Y por qué no se compra usted otro reloj?, le preguntaba alguno mientras el farmacéutico descifraba la receta de caligrafía críptica del doctor Figueroa, que escribía como si estuviese en medio de un terremoto. Si este no anda porque no le da la gana, y aquella era su pugna concreta con el tiempo. Pero aparte de ser un reloj que nunca anda bien, la memoria, decía antes, es un caleidoscopio. Movemos ese caleidoscopio. El farmacéutico condenado a vivir pendiente de un reloj caprichoso está sentado con alguien en la terraza del bar central y pontifica. Si a usted no le hubieran dicho en el colegio que la Tierra da vueltas alrededor del Sol, usted pensaría que el Sol da vueltas alrededor de la Tierra, o incluso que la Tierra no se mueve, que sería lo lógico. Y yo otro tanto, ¿para qué voy a decirle otra cosa? Porque todos sabemos de eso lo mismo que los salvajes, lo que quieren contarnos los cuentistas del universo. Y llama al camarero con la mano. El camarero llega con su bandeja de acero inoxidable, redonda y abollada, arañada y brillantísima, como quien lleva un escudo. Cuando el camarero se para frente a la mesa que ocupan el farmacéutico y su acompañante, en la bandeja se estampa el reflejo violáceo de unos jacarandás movidos por el viento. Durante unos segundos, la bandeja parece una plataforma alucinatoria en la que se manifestaran figuraciones variables, un espejo mágico. Durante la guerra, Herminio de la Lastra sirvió en el cuerpo sanitario con galones provisionales de alférez. Salvó vidas, al contrario que la persona que en este momento detenido en el tiempo está sentada junto a él en la terraza del central, evaluando el grado de frescura de las gambas. Eligio Rendón, gerente de Seguros La Mundial, tesorero de la cofradía de nuestro Padre Jesús de la Caída, y unos años atrás, voluntario en un par de cuadrillas de fusilamiento a cambio de una gratificación en metálico y de un ascenso a Cabo Furriel. Ambos congeniaban. Cada vez que uno soltaba una nadería o incluso una majadería, el otro abría los ojos con una admiración entre sorpresiva y gozosa, como si su amigo acabase de proclamar que había descubierto un planeta desconocido o la cámara más recóndita de una pirámide. Eligio Rendón tenía una cicatriz ondulada en la mejilla izquierda porque de niño se estrelló contra una alambrada de espinos mientras perseguía una perdiz en la finca familiar allá en el pago de Teigo Alto, donde su abuelo materno practicaba el arte de la halconería. Herminio de la Lastra, por su parte, tenía una cara de rasgos aventureros, por decirlo de algún modo,
e incoherentes entre sí, pues mal casaba su nariz gruesa y ganchuda, con sus orejas pequeñas y con sus ojos saltones, enrarecidos con unas gafas redondas de carey, de cristales como abismos, con las que se diría que podría haberse aumentado, como a través de una lupa, el universo. Hace varios días que rompió el viento de levante, qué fenómeno de mucha bravura cuando le da por desatarse y hace que el pueblo huela a catacumba porque remueve los desagües y da fuelle a los husillos. Este viento huele a Felicio muerto, según el dictamen de Barroso. Viento que pone a la gente además de mal humor, con miradas de meditadores pesimistas y que provoca que los perros ladren por nada y menos, que correteen los gatos por las azoteas como luciferes erizados y que las gaviotas parezcan cometas errabundas. El viento de levante recorre las calles, en fin, como una cabalgata invisible de demencia. Ponnos lo mismo, y el camarero se gira con su bandeja, y la bandeja es un caleidoscopio. Y bueno, en algún fragmentillo más corto. Este, por ejemplo, este es un caso real. Yo, claro, si escribo una novela sobre un pueblo relativamente pequeño como el mío, si escribo una novela basándome en hechos reales, me tengo que ir de pueblo, porque ya los descendientes se sienten ofendidos, porque como además en el género humano tenemos ese defecto, que tenemos una propensión natural a sentirnos ofendidos por cualquier cosa, les digo, bueno, pues me voy a inventar eso y lo único que voy a aprovechar son pequeños detalles que sean inocentes, que nadie se pueda enfadar porque tú le atribuyas eso a un pariente porque además fue un hecho verdadero. Pues eso que voy a leer es parte de un hecho verdadero que parece completamente irreal. O sea, parece algo inventado después de fumarse un canuto o algo, porque cuesta trabajo que esto pasara, pero pasó. Lo que sí está ficcionalizado todo el personaje, toda la situación y todo eso. Pero, digamos, lo del caballo, lo que parece del caballo, eso sí fue cierto. Bien, en 1900, bueno, iba a decir que, claro, la novela también finge ser un poco una crónica documental también del pueblo. Está escrito como si fuera el testimonio de alguien que está dando testimonio de las cosas reales que pasan allí, con el inconveniente y con la peculiaridad de que esas cosas no pasaban, ¿no? Pero bueno, entonces dice, en 1953, cuando las autoridades norteamericanas, a propuesta expresa de Franco, decidieron elegir este pueblo como enclave para una base naval, el presidente de Estados Unidos era Eisenhower. Vicente Canales Padilla, que parecía entender el vivir como una sucesión de ocurrencias improvisadas y mejor cuanto más estrambóticas, tuvo la ocurrencia de regalar a Eisenhower el caballo más vistoso de los 4 o 5 que ocupaban su cuadra. Quizás porque admiraba a Eisenhower como cosa en sí, digamos, lo que tal vez no tendría demasiado fundamento. O quizás porque admiraba a Eisenhower por la eventualidad de que fuese presidente de Estados Unidos, lo que sin tener tampoco fundamento alguno, tendría al menos un poco de sentido dentro del poco sentido que solían tener las ocurrencias de Vicente Canales. Ya fuesen esas ocurrencias de índole intelectual, como por ejemplo su afán infructuoso de escribir una comedia rural y estrenarla en Madrid, o de índole meramente absurda, como aquella vez en que se subió a la azotea de su casa en la madrugada de un Viernes Santo y se dedicó a tirar cohetes, lo que a punto estuvo de costarle una detención de no haber mediado en el asunto su padre, don Ernesto Canales Hidalgoiz, terrateniente, amigo de juventud del dictador Primo de Rivera y camarada de vejez del poeta Permán. Vicente Canales mandó una carta a las autoridades de la base militar de Rota, en la que explicaba el motivo de su regalo, en el caso de que regalar un caballo a un desconocido admita algún motivo y alguna explicación. La respuesta se hizo esperar, sin duda por tener que recorrer muchos conductos, pero al final le llegó, firmada por un funcionario del gabinete del presidente, que en nombre de su jefe le agradecía muy de corazón el obsequio, aunque le precisaba que dado el carácter peculiar de aquel regalo, y dado también que el traslado del caballo a Washington se vería sometido a trámites logísticos y sanitarios
de bastante complejidad, el señor presidente se honraba en considerarse dueño de aquel animal de tan buena estampa, como podía comprobarse en las fotografías con que Canales acompañó su escrito, pero que una vez sopesado el asunto se decidía que el señor Canales quedase como custodio del caballo en cuestión, así su propiedad se transfiriese de pleno derecho al señor Eisenhower. De modo que gracias a la ocurrencia de Canales, Eisenhower pasó a ser propietario de un caballo que nunca poseyó y Canales dejó de ser dueño de un caballo que en la práctica siguió siendo suyo. El caballo se llamaba Trotillo o tal vez Tardillo, no lo recuerdo, pero la gente solía referirse a él como el caballo de Eisenhower, empezando por el propio Canales, que decía a su mozo de cuadra: ensíllame hoy el caballo de Eisenhower. Él lo pronunciaba algo así como Eisenhower. Otros llegaban más lejos y suprimían la preposición, el caballo Eisenhower. El abogado Mendoza Pereira, que alardeaba de su conocimiento del arte ecuestre porque su padre fue coronel al mando de la yeguada militar de Jerez y él se crió entre cabalgaduras, se arriesgó a dictaminar que el caballo de Eisenhower tenía un defecto, el lomo demasiado largo. En caso de venta, eso lo abarataría mucho, para añadir, y en un concurso morfológico lo descalificarían a la primera. Barroso, por su parte, no se privó de ensayar. Barroso era el secretario del ayuntamiento, es chistoso. No se privó de ensayar una de sus agudezas habituales. Dice, Vicente se ha creído que Eisenhower es Calígula. En el casino municipal, Canales se jactaba de que Eisenhower le había prometido, a través de un alto funcionario, que cuando visitara las instalaciones militares de la base, montaría su caballo brioso, su tan preciada posesión de ultramar, su Pure Spanish Horse. Y ahora viene el debate. Eisenhower no está muy mayor para montar a caballo. Y el otro dice, igual ni siquiera saben montar. Y dice otro, dice, todos los americanos saben montar a caballo. Y dice otro, los que montan bien son los indios. Apostilló Antonio Valdés en su calidad de cinéfilo. Bien. Eisenhower murió en 1969 sin pisar la base. El caballo murió unos años antes sin sentir sobre su lomo demasiado largo el peso histórico de Eisenhower. Por lo que respecta a Vicente Canales, se mató una noche de 1971 en su Dodge Dart de color verde cuando volvía de Jerez de la Frontera, a donde iba a menudo a mezclarse con flamenco y a contar a sus amistades nocturnas de allí aquellos chistes suyos de los que solo se reía él, que a su vez era el único que no se reía cuando alguien hacía una alusión chistosa al caballo de Eisenhower. A ver, vamos a ver. A mí cuando es una novela muy divertida, bueno, muy divertida y muy triste. A mí me parece una novela que te ríe mucho, creo, según me dicen. Yo no me río, claro, uno cuando está escribiendo algo, pues, no se ríe de lo que está escribiendo, eso no ocurre jamás porque además sería un poco ridículo, pero bueno. El fondo es muy triste porque son personajes, son vidas muy pequeñas, pero yo quería a la vez hacer un retablo de cómo esas vidas pequeñas forman un entramado muy complejo y cómo a su vez cualquier vida, por insignificante que nos parezca, es también poseedora de una enorme complejidad, ¿no? Cualquier existencia humana es muy compleja, aunque se mueva en unos ámbitos muy reducidos, aunque se mueva por unos parámetros intelectuales, mentales, laborales muy reducidos, todo teniendo una gran complejidad, quizás porque la convivencia con la propia conciencia, con nuestra propia mente, con nuestro propio pensamiento es compleja por sí misma, sea las situaciones que sean, ¿no? Y eso es un poco lo que intenté reflejar aquí. Mira, otro trocito pequeño y este no es de reírse, por ejemplo. El
comandante de artillería Lara estaba al mando de la batería Duque de Candor, destacamento encargado de la defensa de esta zona de la costa, dotado de 2 cañones del sargento Galán y de 3 soldados de reemplazo, en alerta permanente ante el posible ataque por sorpresa de las fuerzas hostiles de la morería. Y era, aparte de eso, presidente del Ateneo Literario, Artístico y Científico, fundado en 1953. Ahí, por eso me equivoco, no era lo que quería leer. Porque hay un referente. Bueno. No lo voy a leer. No se puede. Porque necesitaba un fragmento anterior que va enlazado. ¿De qué? Se van enlazando la... ¿Tú ibas a decir? ¿Ibas a decir? No, que... Después vamos a hacer algunas preguntas. Eso sí. Es que hay uno que me divierte mucho. Es uno que quiere escribir un pregón de las fiestas patronales. Y se empeña en eso, en escribir el pregón de las fiestas. Es un poco, es una galería, como digo, de muchísimos personajes. Y no estoy intentando vender la novela, porque además no la tienen a la venta ahí. Tenéis que encargarla. Que no es que estoy intentando. A lo mejor mañana. Bueno, ese otro, ese mismo, con este termino con ese y le hablo un poco del libro de Pablo. Si un Quirós tiene que echarse la mano al bolsillo para pagar algo, se le saltan las lágrimas. Así ha sido mi familia desde el siglo XV por lo menos. Cuando Federico de Quirós, que presumía de vivir sin trabajar gracias a la avaricia de sus antepasados, se empeñó en creer que estaba perdiendo la memoria, aunque daba la impresión de acordarse de todo, incluido lo que sin duda hubiese preferido olvidar, el farmacéutico Lastra le recomendó que tomase comprimidos de fósforo. Y así hizo, a su albedrío. Se tomaba un par de ellos en cuanto quería tener un olvido momentáneo, convencido de que el fósforo sabría en qué parte exacta de su cerebro debía actuar para neutralizar aquella amnesia específica. El fósforo conoce su camino, según él. No se pase usted con la dosis recomendada, 4 al día como mucho, le advertía Lastra cuando Quirós iba a comprarle con más frecuencia de la debida las cajas de fósforo Ferrero. Es que se me olvidan las cosas, se lamentaba Quirós, aunque lo suyo tenía más pinta de manía que de padecimiento. No noto mejoría con el fósforo, la verdad. Salgo a comprar tabaco y cerilla y vuelvo sin el tabaco o sin la cerilla. Siempre me olvido de algo. De tanto hablar de su memoria declinante y del fósforo, se ganó entre algunos el apodo del fósforo. Él, descendiente del almirante Quirós de Gama, de cuyo arrojo colonizador se hizo eco Fernández de Oviedo, cronista de Indias por la gracia de su majestad Carlos V, y pariente lejano también, entre otras eminencias, de Juan de Quirós, aquel cura, teólogo, latinista y poeta que fue mentor de Benito Arias Montano, editor de la Biblia políglota de Amberes. El caso es que Federico de Quirós es posible que olvidase comprar las cerillas o el tabaco cuando iba a comprar tabaco y cerillas, pero no creo que pudiera olvidarse de otras cosas de las que no puede olvidarse nadie, según veremos cuando toque. La gente del casino suponía que a Federico el fósforo lo mató el fósforo, el consumo voraz de aquellas pastillas de fósforo que para él eran algo así como cerillas que ardían por dentro de la memoria, iluminando las cosas entenebradas allí dentro. Bien, y más o menos ese es el tono en que se desenvuelve la narración esta que tiene un algo de laberinto textual, de engranaje textual, que va cobrando sentido a medida que se lee, o espero yo que cobra algún sentido a medida que se lee. Al menos lo que procuro. Bien, más o menos, por poco antes, salió ese libro, Los expedientes de las madrugadas, que es un libro de poemas, que como uno es un artista de variedades, se dedica a varios géneros, ¿no? Y bueno, entonces me decía Pepa que leyese algunos poemas de estos, leo algunos brevemente,
titula Los expedientes de la madrugada, es el último de los poemas que publiqué. Este es el poema que abre el libro, Celebración del sin por qué. Vuela tú la canción por dentro de ti misma y vuela alto, y que tu vuelo te aleje del pensar, para que así el discurso que se contenga en ti acierte a conciliarse con el sinsentido esplendoroso del mundo, lugar de las estrellas y el olvido, del soñar y los mares, de toda realidad y fantasía. Vuela tú la canción, desvela tu secreto y ven a celebrar este ser y no ser y ser de alguien que nos ampara a cambio de ampararlo, la mercancía que somos del vacío, la tiniebla compleja que nos lleva de su mano a la dicha o al dolor, en tanto gira la fortuna azarosa que daña o recompensa, la abstracción de un destino imaginario mientras andamos por aquí, conforme al privilegio de sabernos fugaces y felices de serlo, pues ¿quién convive consigo y no quiere ser otro en otra nada? ¿Quién no acepta el final del espejismo? ¿Quién no ha aprendido aún que esta grandeza lo es precisamente por efímera? Vuela tú la canción del sin por qué, cuando mi vida va más lenta ya que el tiempo. Vuela tú mi canción, que iré contigo. Este otro poema es curioso, los mecanismos de eso que llamamos inspiración de un poema o de la motivación de un poema son muy extraños, incluso a veces un tanto misteriosos, porque este poema lo escribí recordando un episodio que había ocurrido pues 50 y tantos años antes, cuando yo era un niño yo era el mayor de los tres hermanos, yo tenía nada, 5 o 6 años, gracias a un médico que me diagnosticó una bronquitis y que me recomendó a mis padres que me llevasen un tiempo a la sierra, pues nos llevaron al bosque. Y nos fuimos al bosque a pasar 15 días y bueno, nos gustó tanto que ya fuimos durante muchos años, estuvimos yendo durante muchos años al bosque. Y entonces yo recordé que el primer año, ya de 50 y tantos años después, una noche en que se fue la luz y se quedó todo el pueblo completamente a oscuras, sin luna, sin nada, y me acordé de aquello. Y escribí este poema medio siglo después, más de medio siglo después, ¿no? Episodio de infancia. Se fue la luz en la casa de campo. Al reflejo ondulante de una vela, veía yo la noche pasar como un ser vivo entre las cosas. Se hizo un silencio sólido, acompasado con la fantasmagoría inquieta de la llama. Pero entonces oí la respiración de la montaña dormida, el susurro melódico del viento entre los árboles, el latir de la luna vagabunda. En medio de aquella tenebrosidad dorada, en mitad del vacío, hablaba el universo. Aún intento descifrar qué me decía. Este también es un poema basado en hechos reales. Otros no, pero este sí. Una paloma ha elegido mi terraza para su agonía. El encuentro inesperado nos sobresalta a ambos, pero ella al instante parece comprender. Yo no soy el heraldo de su muerte, y sigue indiferente en un rincón, con el plumaje hinchado. Diré lo previsible. En sus ojos creo leer una súplica, un desvalimiento ante lo para ella incomprensible. ¿Qué es la muerte? ¿La enemiga de su vuelo? ¿Esa cosa invisible que la postra en territorio extraño? Hace un momento se ha mudado a una zona de sol, buscando alivio al frío que sin duda le invade. El
bálsamo de luz que ahuyente el mal. Sé que dentro de unas horas tendré que recoger su cadáver y escribo esto por no poder decirle, tranquila, pasará pronto. Lo peor de la muerte es conocerla desde mucho tiempo antes de morir. Tú pudiste volar y fuiste eterna. Un poema que es casi, pretende ser casi una acuarela, sobre una idea muy simple. Yo reconozco que a mí los poemas tienden a la divagación, al discurso, y a veces hay que pararse, dar marcha atrás y procurar reducir la poesía a 4 pinceladas básicas, ¿no? Y este es uno de esos intentos. El viento trae ahora desde una verbena remota una remota canción de juventud a tu ventana. Como si nada hubiera cambiado desde entonces, como si nada, escucha esa canción remota que trae el viento y da las gracias, aunque no sepas por qué. Ya por último, bueno, es un poema, es un homenaje a los libros que titulo Égloga en la biblioteca, un homenaje a los clásicos a los que siempre vuelve uno, tarde o temprano. Égloga en la biblioteca. Cierro los ojos y veo el sol tender los rayos de su lumbre como lo vio Garcilaso. Oigo la huida de unos ciervos temerosos. Me ampara el dosel de humedad de la fronda del haya en que Virgilio recostó a Títiro, el pastor que ensayaba silvestres melodías con su caramillo delgado. Siento el frío de las verdes esmeraldas enlutadas con que Lope de Vega lamentó las desdichas de Marilis. Junto al horno de los sueños vanos que imaginó Barahona de Soto me detengo y Teócrito me recuerda que todo allá en el Hades es ya olvido. Abro al azar el tomo de Petrarca y leo esa estrofa en que habla de alcanzar lo imposible y no pensado. Un aleteo de pájaros veloces que siembran en el aire sus querellas, el prado de una amena sombra lleno. Estoy aquí, frente a las baldas de los clásicos, y estoy en otra parte, en otro siglo, en una Arcadia artificiosa en la que todos cantan desventuras, y sin embargo, qué aroma la hierba nueva, qué limpia el agua va por esos versos, por el silencio de la selva umbrosa, y en ellos mi sentir, qué venturoso, vagando por la vida imaginaria, peregrino de mundos que no existen, fugitiva de sí, melancolía. Eso es todo. Nos quedan 5 minutitos para hacer alguna pregunta, porque yo sé que seguro que esto ha despertado por allí. Ahí hay una. A ver, yo tengo una pregunta. Gracias, Felipe, por la aportación y todo. A ver, me gustaría, porque un poco lo he entendido lo que es el momento ese de hablar de la creatividad y tal, y oyendo a Felipe, pues he hecho unos apuntes sobre la masa que me gustaría que, en la medida
le puedes preguntar a la inteligencia artificial que te escriba un libro partiendo de tus propios libros. Podría ser, ¿vale? ¿Se autocensuraría la inteligencia artificial? ¿Sería políticamente incorrecta en la misma medida que tú? ¿Le haría la pelota al grupo Yoli para que le publicara columnas en sus periódicos? Y no sé si lo hace, bueno, no lo hago por tocarle los cojones, ¿no? ¿Y cómo nos vamos a diferenciar los artistas de los contenidos creados por la inteligencia artificial? O sea, ¿de qué manera crees que vamos a poder crear sin recurrir a la inteligencia artificial? Vale. Y por último, me gustaría decir que falta de alguna manera el altavoz para los artistas locales en general de la provincia de Cádiz, pienso, con un gran talento, y creo que están siendo absorbidos totalmente por artistas que vienen de otros lugares y que no tienen tanto que decir de nuestra tierra. Gracias. Vale, espérate que yo voy a tomar pastillas de fósforo también vamos a empezar por el principio, de la censura, ¿no? Creo que era la primera. Mira, yo creo que eso no se puede saber. Yo creo que hablar de censura en la creación es complicado, porque censurar es tú mismo ponerte unos límites a lo que quieres decir o cómo quieres decirlo. Date cuenta que cuando tú escribes una novela no estás hablando tú, o si hay un narrador, está hablando el narrador. Mucha gente confunde hasta el punto de pensar que todas las novelas son autobiográficas, por una especie de desconfianza hacia la capacidad de imaginar que tienen las personas que se dedican profesionalmente precisamente a imaginar, ¿no? Yo creo que hasta a Bram Stoker le preguntaron una vez si su novela Drácula era autobiográfica. Y yo quedé convencido. Pero esto es usted, no soy yo que usted tuviera esos problemas. No sé, hombre, en cuanto a lo de políticamente correcto, hay una corriente de imposición de determinados parámetros que nos resulten ofensivos. Eso dentro de una novela a veces se puede hacer y a veces no. Quiero decir que una novela plasma una realidad, no plasma un mundo ideal ni un mundo de grata fantasía. La literatura siempre tiene un componente conflictivo y de encaramiento de la realidad y de encaramiento sobre todo de la condición humana. Entonces, tú no puedes obviar y blanquear y hermosear la realidad para que el resultado sea algo grato a todas las sensibilidades. Entonces, por ahí, no sé, habrá quien recurra a lo políticamente correcto a lo mejor como una maniobra comercial para llegar a un determinado tipo de público, a un público mayor. Pero bueno, eso ya es cuestión de cada uno, ¿no? Luego, me decía lo de la inteligencia artificial. Mira, yo con eso no sé ya qué pensar. Yo solamente lo probé una vez. Me dije que escribiera un soneto a San Juan de Nepomuceno, porque no se me ocurrió algo más extravagante. Digo, a ver qué hace. Y le di, escribe un soneto a San Juan de Nepomuceno. Le di y al segundo estaba ahí el soneto. El soneto era un disparate. Y incluso para rimarse ponía una palabra que no existía, era un tin, porque rimaba con fin y no sé cuánto, y viene el tin. ¿El tin qué es? Bueno, estaba un poco tonta ese día, la inteligencia artificial. Y luego, otra vez, le digo, bueno, escribe un relato a la manera de Borges, que transcurra en el barrio bonaerense de Palermo, en que haya no sé cuánto, no sé qué, y que pase no sé qué cosa, y que tenga 3.200 palabras. Le di y al instante, ¡pum!, salió. Nada, menos de un segundo, una míquera de segundo, y allí estaba aquello. Lo leí, hombre, Borges no era más bien Pablo Coelho. Tiraba más a Pablo Coelho que a Borges. Pero bueno, ahí estaba la cosa. Claro, ahora ¿qué está ocurriendo? Ya hay, al principio
principio era muy burda, por ejemplo, las imágenes eran muy burdas, ¿no? Tú veías que aquello no era, parecían como dibujos animados, ¿no? Cuando hacías alguna imagen con inteligencia artificial, pero ahora ya te cuesta trabajo distinguir algunas si lo son o no lo son. Además, empiezan a seriarse las ocurrencias. Por ejemplo, hace unos días salían unas de unos músicos visitando a otros músicos amigos que tocaban en su grupo, que uno estaba moribundo y el otro llegaba con una guitarrita y tocaba una canción. Y aquello se veía que no era así, ¿no? Llegaba, por ejemplo, Mick Jagger y estaba Keith Richards en la cama allí con peor aspecto del que suele tener habitualmente, y entonces Mick Jagger tocando una canción de consuelo y el otro con las lágrimas. Y así con 28. Eric Clapton y yo le tocaba una a Phil Collins. Bueno, y todo así. Pero hoy he visto como uno así, cuando tiene un rato libre, mira estas cosas en Facebook y te salen. Una señora muy gruesa, montada en un burrito muy pequeño, hasta que se derrumba se le rodando por la carretera. Y tú dices, esto es inteligencia artificial, pero si yo no supiera que existe la inteligencia artificial, me lo creo. Pues ya estaba hecho a la perfección. En cuanto a la literatura, vamos a ver. Uno de los problemas que puede tener la inteligencia artificial, pienso yo, es la reproducción de un estilo. Aunque también estoy convencido de que un estilo se puede someter a un patrón, el estilo de cualquier escritor. Claro, ahí no sé si la inteligencia artificial llegará al punto de hacerlo mecánicamente o de hacerlo como lo hace un escritor, que es decir, que evalúa cada rasgo estilístico, cada estilema, lo evalúa según la conveniencia que tenga en un momento determinado del discurso. Eso es lo que ya no sé si llegará a eso. Si llega a eso ya, apáguelo mano, porque ya entonces ya no tenemos nada que hacer. Y no sé, por otra parte también es que hay una literatura universal que es muy estilísticamente neutra y que muchos autores han perseguido ese estilo por varias razones, porque no tienen voluntad de estilo, y por otra porque eso permite que la literatura sea más traducible, que se pueda traducir con más facilidad y que tenga un mercado internacional y que no se limite al mercado nacional. Nabokov, por ejemplo, Nabokov no, en este caso era Borges, preguntaban por las traducciones. Bueno, usted que ha sido muy traducido en la India, en China, en Japón, en Francia, en todo el mundo, decía, a mí eso no me importa nada, a mí lo que me importa son las personas que me leen en español, que es el idioma en que yo he escrito mis textos. Lo demás no me importa nada, porque eso ya no son mis textos. Entonces, pues con la inteligencia artificial, bueno, con eso me refería a eso, que hay una literatura neutra que se sustenta más en la narración de las historias, en las peripecias, que en el propio estilo. Me importa más lo que se cuenta que cómo se cuenta. Y eso sí lo puedes reproducir con cierta facilidad y por una parte da miedo lo de los textos. Bueno, ahí entraríamos en el territorio del fraude. Si alguien publica un libro que no ha escrito él, es una posición fraudulenta. No sé si la ley puede entrar en eso, porque no creo, porque no le está usurpando nada a nadie, no le está robando el libro a nadie, sino que está cometiendo simplemente un fraude creativo. Pero en cuanto a las imágenes, nos crea un conflicto, que es que vamos a tener que vivir en una realidad bastante complicada, porque ya no solo ahora tenemos que discernir si lo que vemos es cierto o no es cierto, si la noticia que leemos es verdadera o es falsa, o es fiable o no lo es, o es un bulo, o es una noticia sesgada. Pero es que ya con eso ahora tenemos que vivir en una especie de interpretación continua y en una desconfianza continua frente a lo que vemos y frente a lo que leemos. Y eso nos va a complicar mucho la vida, porque ya se pueden imitar las voces a la perfección, la voz de alguien, y tú puedes poner una opinión con la voz real, reproducida, vamos, real,
su boca algo, con la imagen además que te aparece ahí. Bueno, es que ya nos vamos a vivir en una especie de realidad mezclada, ya no es una realidad paralela como lo ha sido hasta ahora, ya es una realidad que convive con la otra, con lo que entendemos convencionalmente también por realidad, y es un factor de distorsión que se nos ha metido en la vida. A ver cómo acaba todo eso. Una preguntita más y ya descansamos un poquito, sí, porque tenemos que volver a... Yo quería hacer una reflexión sobre el tema de la inteligencia artificial. Bueno, me interesa bastante, ¿no? Hasta donde yo he podido investigar, la inteligencia artificial crea sobre lo creado. Pero hasta el momento, entonces sí sería válido o no crea algo que no existe. Porque, por ejemplo, yo hay veces que le pido que haga algo que sé que no existe y la respuesta que me da no tiene ningún sentido o simplemente no me da respuesta. Sí, claro, lo que pasa es que es parasitaria, digamos, la inteligencia artificial es parasitaria, está viviendo de otros mecanismos creativos. Pero, bueno, es que al fin y al cabo, el arte son variaciones sobre unos patrones. ¿Sí? En el momento que le das un patrón, lo que crea sí es nuevo con respecto a lo existente, aunque se ha hecho sobre el patrón de algo, porque todos venimos de una tradición, venimos de una tradición de escritura, tenemos unos tics que son propios, pero que se incorporan también digamos, al estilo común, y son recursos que están ahí. Yo no lo sé, la verdad. En otras cosas, supongo que, por ejemplo, para asuntos de contabilidad o para diagnósticos médicos, para estudios médicos, para ese tipo de cosas sí puede ser muy útil. En la literatura lo que crea es lo que destruye, es decir, la figura de la persona que escribe. Ya no hay una persona que escribe. Mientras que en eso aplicado, por ejemplo, a la medicina, a la ingeniería, a la arquitectura, pues puede ser una herramienta y bastante valiosa. Y ahí se supone que no hay tanto margen para el fraude, ¿no? Para la suplantación. Porque al fin y al cabo lo estás utilizando para un fin, pero si tú le das, escribes una novela policíaca en que el detective sea un cura y te lo hace en un momento y después te das tú en editorial o te lo autopublicas tú y lo das como tuyo, ahí ya hay un factor que ya chirría un poco, ¿no? Sí, pero eso también es autoengañarse. Porque si al final tú eres consciente de que no lo has hecho tú, sino que lo ha hecho una máquina, bueno, si tú eres feliz en el autoengaño, engañando a los demás. Que no nos importa mucho. Conociéndonos. Bueno. Yo creo que va a ser un peligro para Dan Brown, va a ser un peligro. Que eso es escrúpulo. Para Dan Brown va a ser peligro, pero yo creo que para los poetas no va a ser tanto peligro, porque es lo que decíamos antes, si lo que le importa es lo que sucede, puede repetir lo que sucede, pero no cómo, pues para los poetas no va a ser tanto problema. Ahora para Dan Brown y otros escritores de esa índole, pues sí, puede que sí. Y fíjate, bueno, porque hasta ahora eso sí ya es políticamente incorrecto, es decir, la novela que escribía con un negro, ¿no? Esa es la expresión más bonita, es la que se utiliza en el mundo anglosajón de ghostwriter, el escritor fantasma, ¿no? El escritor fantasma que está detrás de aquello. Pues, si hay gente que contrata a alguien para que escriba un libro, luego lo firma él. Hombre, ahora por ejemplo, tenemos el ejemplo modélico de Rey Juan Carlos, que va a publicar el libro, y que el otro día uno dice, mira, pero esto está muy bien, porque va a ser el primer libro que lea. Bueno, pues vamos a descansar unos minutitos, ¿vale? Y vamos a seguir con Mercedes Escolano y vamos a hablar de la creatividad desde la poesía, propiamente dicha, ¿vale? 10 minutitos.